La Gcam 8.8 ya es oficial. ¿Qué tal, gente? Ya estoy de vuelta. Oigan, tenemos unos pequeños problemitas y es que salió la Gcam 8.8. Todo muy bien, siempre que sale una nueva versión les notifico sobre ello, sale la nueva versión, la vemos, la probamos y la instalamos. Pero ¿qué sucede? Varias páginas web últimamente se están sumando a la idea de compartir aplicaciones, de compartir APKs, de compartir, qué sé yo, las aplicaciones que nosotros utilizamos para mejorar nuestros dispositivos, ya sea para emulación, ya sea para mejorar la cámara o ya sea para realizar alguna acción determinada. Muy bien, mi intención con este video no es pelear con esas páginas web, pero hace un par de días salió la Gcam versión 8.8 para los celulares Google Pixel. Obviamente cada vez que sale una versión, los desarrolladores, los programadores y hackers hacen sus versiones para lanzarlas a los dispositivos Android. ¿Qué pasa? Que ahorita las páginas web ya están empezando a agarrar el rumbo, ya están viendo que, oye, la Gcam es popular, tenemos que hablar sobre ella y bueno, hoy día Chataka Android lanza este artículo. Este artículo que te habla sobre la Gcam 8.8, no sé qué. Ok, al caso, me perdí. Bueno, el artículo habla sobre la Gcam 8.8 y bueno, te dice las cosas que tú puedes hacer con esta cámara, te dice lo bueno que es, la posibilidad que tienes de mejorar las fotos en tu Android, pero al final del artículo está esta palabra que dice: hay que aceptar los riesgos que implica dicha instalación. ¿What? O sea, sí, entiendo la advertencia. Siempre que descarguemos una APK hay que pasarlo por un antivirus y luego de eso instalarlo. En este caso hice esto, pero ¿qué pasa? Que de aquí mismo, voy a pasar de aquí. Este es el enlace que nos deja Chataka. Es un enlace válido, es un enlace pro y de hecho en varias ocasiones sí se han utilizado estas versiones. Pero el problema es que cualquier desarrollador puede subir su versión aquí. De hecho, yo puedo tomar una versión de internet, modificarle algo y volver a subirla como una versión propia mía creada por Isaac Bamontes. Pero aquí está el problema. Descargué esta primera versión de la Gcam 8.8 y observen esto. Nos salen aquí dos palabritas, a ver si esto enfoca rápido, por favor, enfoca aquí. Le costó 10 años enfocar, pero bueno, miren, estos dos cositos están en rojo. ¿Qué significa? Que dos de los antivirus detectaron que esta aplicación, este APK, tiene un malware. ¿Y cuál es el malware? Dice Add Library Generis. ¿Qué me dice eso a mí? Yo, como conocedor de las aplicaciones, de los APK, me dice que tiene un malware genérico de recopilación de datos o anuncios push. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si te instalas esta Gcam, obviamente vas a poder probar las nuevas funciones y todo, pero de fondo tienes un malware que en cualquier momento en tu teléfono, ¡pum!, te va a saltar publicidad, te va a bajar el rendimiento, va a estar recopilando tus datos, por lo cual es importantísimo, compañeros youtubers, compañeros periodistas, compañeros de sitios webs, no compartan archivos con malware. Es súper sencillo. Antes de compartir el APK te vas a virustotal.com, eliges tu APK, lo subes y más de 62 antivirus te van a confirmar si tiene presencia de malware, si tiene presencia de troyano, y así simplemente te ahorras la funada que te pueden hacer los usuarios, los problemas que puedes causar a los usuarios y por ejemplo videos como este. Perdón por ser así. Ok, lo siento mucho por ser así, pero es que es así como tiene que estar un archivo Gcam. Tiene que estar todo en verde. Tiene que estar todo en verde. Por más modificada que esté la aplicación, por más cambiante que te pueda salir un falso positivo, tiene que estar todo en verde. Todos los antivirus te lo tienen que marcar en verde para que tú te lo instales en tu Android. Y bueno, como la finalidad de este video era comentar sobre la Gcam, la versión 8.8 sí es oficial, ya se está realizando el port, pero yo les digo que la recomendación es como espérense 1 o 2 semanas más para descargar el archivo, para que vean que no tiene ningún virus, para que vean que no comprometen su seguridad Android en APKs y desarrolladores que no conocemos. Y bueno, por cierto, como que sonó muy spam el tema de Virus Total, como que utilicen Virus Total. Yo no tengo nada con Virus Total, no me interesan ellos, simplemente es que tienen un muy buen servicio porque tienen varios antivirus recopilando información, entonces tú subes tu APK y te dice si está bueno o no. Simplemente es una página web que utilizo mucho y que recomiendo porque a mí personalmente me sirve bastante para saber si un archivo está corrupto o no. Así que muy bien, gente, espero que les haya gustado este video. Ya pronto les tengo más novedades, mañana tengo algunas novedades sobre potencia, rendimiento, así que nada, espero que les haya gustado este video. Todavía yo les recomendaría que no descarguen todavía esta APK, yo lo descargué para probar, pero como pueden ver ni siquiera lo quise instalar por este mismo tema. Así que, gente, la recomendación a cuidarse, pasar cada archivo APK por un antivirus no te va a llevar más de 2 minutos, te lo aseguro, y va a ser muy bueno para cuidar tu seguridad. Y bueno, nada más, ya vienen prontos videos, ya vienen nuevos videos y nada, te mando un abrazo, cuídate mucho, báñate y nos vemos mañana pasado, quién sabe cuándo suba otro video. Chao, nos vemos. Tengo que arreglar este tema del enfoque porque cada vez está peor.